sueños, emociones, recuerdos, proyectos, logros, frustraciones. Nos reímos, lloramos, sentimos, acariciamos. La vida es un conjunto de vivencias escritas en nuestra biografía. Y hasta hace poco, muy poco, la muerte era tan definible como definitoria. Hoy, en cambio, el cuerpo puede no morir y permanecer durante años conectado a máquinas de soporte vital. Cuando se padece un sufrimiento extremo, o cuando ya no hay ni conciencia ni proyectos, es vida. O al menos es una vida que merezca ser vivida. ¿Y si decidimos que no? ¿Acaso tenemos derecho a elegir? ¿O la vida, por el contrario, debe ser defendida sean cuales fueren las circunstancias? Vamos a abordar la temática de la muerte digna. Quedó en estado vegetativo por 20 años. En mayo de 2012 se aprobó en nuestro país la Ley de Muerte Digna, que permite a los pacientes con enfermedades terminales o a sus familias rechazar procedimientos para prolongar artificialmente la vida en caso de sufrimiento. Hablar de muerte digna en el mundo es hablar de eutanasia. El primer país del mundo en aprobar la eutanasia activa fue Holanda, en el año 2001. En Latinoamérica, Colombia fue pionero en promulgar la ley en 1997. Creemos que su vida tiene que ser respetada hasta que se apague naturalmente. Si bien es más corto hablar de muerte digna, lo que es digno es el paciente. En países europeos como España, Alemania o Austria, entre otros, rige un modelo similar al de Argentina. Cuando se padece un sufrimiento extremo, o cuando ya no hay ni conciencia ni proyectos, es vida. O al menos es una vida que merezca ser vivida. ¿Quién decide qué hacer? Gracias por estar acá. Es un honor estar con especialistas de semejante nivel. Trabajé como senador nacional en las temáticas que hoy nos convocan en esta mesa. Abogado, doctor en ciencias jurídicas, siempre en el torno al tema de bioética persona. Director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica, miembro de la Academia Pontificia para la Vida. Soy médico que ha llevado a la práctica muchísimas eutanasias. Uno dice la vida es un don y la palabra don tiene una connotación positiva. Entonces la pregunta sería, ¿la vida es siempre un bien? Normalmente es uno de los fundamentos que se utilizan en contra de estas prácticas de las que estamos hablando, ¿no? Pero supongamos, ¿no? Uno le regala algo a alguien y el que es después dueño completo del uso que hace de ese regalo, incluso a su vez volverlo a regalar o empeñarlo o lo que fuere, si es realmente un don la vida, me está siendo conferido para que yo disponga de él. Hay un presupuesto en el argumento que rechaza las prácticas eutanásicas que es más o menos esquemáticamente así. Como la vida se te ha dado, digamos, quien te la ha dado es el único que puede quitártela. Si a eso le agregamos que el don proviene, digamos, de Dios, del Padre Creador, entonces obviamente no se puede intervenir en el proceso de ninguna otra manera que dejar que ocurra lo que ocurra, digamos, ¿no? El don de la vida, para mí, no corresponde a Dios. Mi padre y mi madre jamás fueron a pedirle permiso ni al cura, ni al obispo, ni al papa para concebirme. Gracias a Yo Dios. soy la sucesión
del efecto del amor de ellos dos. Yo crezco y a medida que obtengo uso de razón, mi vida sin que nadie me la done, sin que nadie me la regale, soy yo quien empieza a hacer uso de ella. Cada quien hace de su vida lo que a bien tiene. Entonces, cuando se concibe la vida como algo que le pertenece al individuo como tal, yo no puedo entender que ese don tenga unas obligaciones. Cuando de la vida una persona dispone en algún momento y tiene un suicidio exitoso, eso nos está diciendo a todos que cada uno es dueño de su vida a pesar de Dios. Perdónenme que me meta tanto allá, porque esa es la concepción laica que yo tengo respecto de la vida. ¿Por qué? Porque aquí se trata de sí, la autonomía sobre mi propia vida en este punto. Dentro del proceso de agonía es la última palabra o no. Entonces aquí yo coincido con el doctor en que esa última palabra, mediante consentimiento informado y habiendo agotado todos los mecanismos, los instrumentos médicos y también tomando en cuenta el sufrimiento, el dolor y la perspectiva, con todo eso en juego, creo que la última palabra es del paciente. Yo suscribo absolutamente a lo que ustedes dicen. La libertad tiene que ser respetada y si una persona no quiere hacer un determinado tratamiento, uno no lo va a secuestrar, internar y poner tratamiento. La gente generalmente no termina de distinguir el rechazo de tratamiento, la eutanasia y el suicidio asistido. El rechazo de tratamiento es simplemente decir, bueno, yo no quiero que se me ponga en un respirador. Y la eutanasia, en cambio, es provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable. La eutanasia tiene por sentido acabar con la vida del paciente. Se juega en el grado de la intencionalidad. Hubo situaciones en las cuales la misma persona, si podía, se inoculaba los tóxicos que acababan con su propia vida. En el suicidio asistido, la propia persona termina con su vida con los medios suministrados por otro. Una revista académica de primerísimo nivel publicó la charla que una mujer tuvo con el médico antes de pedir suicidio asistido, que ya rondaba los 70, los 80 años, cuyos 2 hijos habían muerto. Y cuando uno realmente leía los argumentos de esa persona, uno realmente se preguntaba en qué medida no tenía razón. O sea, ¿cuál es el sentido de la vida cuando la vida dejó de tener sentido para uno? ¿Cuál es el sentido de la vida por tener sentido para uno? Soy Melina González. Pido que me respeten en mi dignidad. Necesito que me duerma. Pido que me duerma. Porque estoy viviendo un calvario. Porque yo pienso, ¿no? Si hay dignidad para vivir. Yo quiero mi dignidad para morir. Necesito dormir. Es el único momento en que no siento dolor. Ella quería un sueño lo suficientemente profundo para no tener más dolor. Sabía que la muerte la venía a buscar. No escucharon que esa paciente estaba pidiendo permiso para partir. La medicaban para que duerma y para que no tenga depresión. Pero no la escuchaban. Melina les pedía un sueño lo suficientemente profundo para no sentir dolor. El paciente sufre no solamente lo físico, sino que también lo espiritual, porque Melina de lo que hablaba era del sufrimiento existencial también. El sufrimiento existencial también. ¿Qué pasa cuando la persona es consciente de su fin, de su agonía y está sufriendo? Creo que se pasará muchísimo tiempo, yo diría que más de 100 años, para que los psiquiatras empiecen a aceptar que hay también enfermos terminales emocionales. Siempre hasta ahora los médicos hemos tenido en cuenta esa condición de desahucio que establecemos sobre un paciente mayor, en el cual no hay efectividad ni de quimio, ni de radio, ni de cirugía, ni de medicina que puedan mejorar su salud. Pero eso, muy curiosamente,
no lo tenemos en cuenta cuando se trata de un sufrimiento exclusivamente emocional. Yo a veces pienso, ¿cómo puede ser que si un animal está sufriendo, se lo sacrifica? Y una persona está sufriendo y realmente nos cuesta realmente tomar una actitud semejante. ¿Por qué permitimos en el ser humano un sufrimiento que no lo permitimos en los animales? Porque hay un plus en el ser humano, aún ontológico, en cuanto al ser. La calidad del ser es distinta. Estaba pensando mientras hablabas, Diana, hay elementos objetivos y subjetivos en esto. Los elementos objetivos es si es proporcionado o desproporcionado, y esto está en manos de los médicos. Es proporcionado todo tratamiento, toda terapia que causa el efecto deseado en el paciente. Si no causa el efecto deseado en el paciente, ¿para qué dárselo? Veo difícil trazar una línea clara entre lo objetivo y lo subjetivo, porque el médico puede tener, si el médico tiene como objetivo lograr que esa vida permanezca, que ese corazón siga latiendo, para decirlo en un ejemplo, y ese es el efecto deseado para el médico, y en cambio el efecto deseado para el paciente es dejar de sentir dolor, e incluso antes que seguir sufriendo y padeciendo ese dolor prefiere irse, ya el problema tenemos en que desde una mirada el efecto deseado es uno y desde la otra es otro. Claro. Entonces, ¿cómo va a decir que hay algo que es objetivo? Que uno de los dos es objetivo y el otro es subjetivo. Y porque es objetivo, vos podés medir médicamente si una terapia causa en este paciente el efecto que la terapia se espera que cause. Hay una cuestión subjetiva, ahí es donde entra la libertad del paciente, que tiene que ver con que si es ordinario o extraordinario. Ustedes recordarán el caso aquel con una persona con un pie diabético. Es decir, ustedes saben que los pies diabéticos empieza haciendo necrosis de la parte distal, se va amputando de aparte, y el paciente le dijo, miren, para mí esto puede ser proporcionado. O sea, crear la amputación conseguía el efecto que se esperaba. Pero para mí esto no, esto es extraordinario, yo no quiero irme de apartes. En esto no hay ni ley ni decreto que pueda resolver el dilema. No hay ni ley ni decreto que pueda resolver el dilema. En todo esto siempre estamos pensando en la intervención de aquellos que rodean al paciente, bien sea su familia, bien sean los médicos. Y para mí es muchísimo más importante la intención del paciente como tal, porque cuando un paciente decide algo sobre el final de su propia vida, no lo está decidiendo ni sobre sus médicos, ni sobre su familia, sino tan solo respecto de su propia vida. La vida no es una obligación, la vida es un derecho, y como derecho se puede ejercer en dos sentidos, o viviendo o muriendo. Y en eso no tiene absolutamente ni el Estado ni la familia injerencia alguna para cambiar la intención del paciente. La intención del paciente. Mi nombre es Lilian Elsa Clarke. Gustavo era un tipo macanudo, muy buen hijo, muy buen hermano, un tipo bárbaro. Venía todos los domingos a comer acá, nos reuníamos la familia, divertido, nos divertíamos en grande, no, un tipo macanudo. No sé, yo estoy tan orgullosa de mi hijo. Me acuerdo de cuando era chiquito y que de chiquito me decía, yo voy a ser artista, mamá, yo voy a ser artista, me decía, era una miniatura así. Y uno se reía, ¿viste? La verdad que esos fueron 4 años a lo que aposté que iba a salir, porque yo llegaba y él me tomaba la mano, pero era él que me la agarraba la mano. Es decir, él estaba, Gustavo estaba. Estaba, no sé en qué lugar, pero estaba. A mí me reconocía, porque yo le ponía la mano así y me la apretaba fuerte. Estaba intacto, su pelo, su cara fresca. Era él, era él. Lo único que no hablaba, no había nada. Pues siempre había personas que, algunas muy negativas, que decían, dígame, señora, ¿usted por qué no puede decidir sobre la muerte de su hijo? Y a mí me dio mucha bronca y le dije, ¿quién soy yo para decidir sobre la vida o la muerte de un ser humano? Yo intuía, a pesar de que a ratos sentía mucho miedo, intuía de que iba a salir. Hasta una vez que llegué y una de las enfermeras me miró
y me dijo, Lilian, yo ya no tengo dónde ponerle las inyecciones. Y a mí me agarró un bajón tremendo. Ahí me di cuenta que estaba llegando el final. Y así fue. Era el final ya. ¿Quién soy yo para decidir sobre la vida o la muerte de un ser humano? Esto nos lleva como al núcleo del problema de la eutanasia, que es la cuestión de la autonomía. También está un poco cuestionada, por lo menos en la literatura bioética, de hasta qué punto es realmente autónoma esa decisión. Y también que a veces la carga por lo menos en nuestros países, donde ciertamente el sistema de salud no es que abruma a la persona con los cuidados, y a veces es como si le pasáramos la pelota como para decir, bueno, tienes que tomar esta decisión de no seguir viviendo, y hay como una cierta presión. Yo creo que la autonomía está cuestionada, en qué medida existe verdadera autonomía al momento de la toma final de decisiones, ¿no? A ver si entiendo bien. Lo que usted quiere decir, doctor Laferrière, es que parecería ser que cuando una persona está en un estado realmente agónico, con una enfermedad terminal, está deprimida y difícilmente su decisión puede ser una decisión autónoma, que no tiene la capacidad de autodeterminarse. Sí, exactamente. O sea, yo creo que, primero, que la vida no es disponible por el propio titular, la vida es un don. Creo que en ese sentido difiero con la idea de derecho a la vida como un derecho a provocarse uno la muerte. Eso, primera aclaración. Segunda aclaración, aun cuando lo aceptáramos, creo que la cuestión de la autonomía para decidir la vida, en general la literatura está como cuestionada en qué medida realmente es autónomo y es consciente de lo que está decidiendo. Y en tercer lugar, la frontera prontamente se corre hacia tomar la decisión por otro en las situaciones ya donde aparece como menos vida, y entonces por todo esto es la opción que uno siempre dice, bueno, debemos tratar de no provocar esa muerte y mantenernos en ese límite de no matar, digamos. No provocar esa muerte. Fue una bebé muy buscada. Tardamos 10 años en que se dieran las condiciones, porque yo aparte tengo trombofilia. Sabíamos que iba a ser un embarazo muy difícil. Me tuvieron 5 horas en guardia, con presión. Le digo a la partera, mirá, estoy con contracciones, me estoy dando cuenta que estoy cada 7 minutos. No pasa nada. Y el no pasa nada fue la vida de mi hija. Nace azul y no llora. Yo la veo, el médico dice, está pesando menos de lo que dice la ecografía. Ella flaca. Esas fueron las primeras palabras cuando la vio Lourdes. Digo, ay Dios, dije yo. La neonatóloga se pone en el costado mío y me parece verla con la bebé así. Y era un cachorrito muerto. La nena estaba... ¿Pero estaba con vida? Lo que nos dicen es, tiene muerte cerebral. Estaba inmóvil, terminó conectada todo el tiempo desde que nació. Lourdes, cuando nació, nunca tuvo conciencia como un ser. Ella se murió el día que nació. Su almita no estaba. ¿Ustedes decidieron desconectarla? Sí. Doctor Quintana, usted en Colombia realizó 300 actos eutanásicos. ¿Alguna vez dudó? ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando tenía un niño frente a usted? Creo que me ayudó muchísimo algo que aprendí con los jesuitas y fue aprender a meditar. Generalmente, siempre antes de acudir a hacer una eutanasia, me tomo por lo menos unas 3 horas para meditar sobre el ejercicio de mi vida y el ejercicio de la vida de mi paciente. Hoy en día, la nueva norma que dictó el Ministerio de Salud en Colombia prohíbe la eutanasia de menores de edad y lo considero algo absolutamente deshumanizado. Les quiero comentar una eutanasia que realicé hace más o menos unos 5 años de una criatura que tenía 18 meses de edad. Este niño nació con un defecto genético que podía crecer normalmente hasta que tenía más o menos 6-7 meses. A este niño se le hizo en Bogotá el diagnóstico de un problema en la formación de unos aminoácidos esenciales para su vida. Esta familia llevó el niño a los Estados Unidos y allí repitieron el mismo diagnóstico. Regresaron a Colombia
y fueron al Comité de Ética Médica de una universidad bogotana. Allí le dijeron a los padres, el niño va a fallecer más o menos entre los 24 y los 30 meses y va a sufrir mucho en el tiempo que va a suceder para que suceda espontáneamente su muerte. Entonces, ustedes tienen derecho de hacerle eutanasia pasiva, simplemente supriman la alimentación del niño durante más o menos unos 15 días y en esos 15 días el niño fallecerá. La señora no dijo una palabra más, tomó la mano de su esposo y se fue a mi consultorio. Me dice, doctor, esperan que nosotros pasemos 15 días de nuestra vida soportando el llanto de una criatura por hambre hasta que tenga su muerte. No tuvo que decirme más. Acordé con ellos hacer la eutanasia de esta criatura. Llegué ese día a su casa y con la decisión de sus padres, en presencia de la enfermera que cuidaba a esta criatura, procedí a hacer esta eutanasia. Y la pregunta mía finalmente es la siguiente. Muchas veces queremos mantener la vida de enfermos terminales muy adultos de los cuales sabemos que no hay ninguna curación. Pero podríamos aceptar por humanismo escuchar el llanto de una criatura que está falleciendo y tolerarlo durante por lo menos unos días. Me parece que es absolutamente inhumano. Después de que hice esto, regresé a mi casa, me miro al espejo y la pregunta mía es, ¿por qué yo tengo la edad que tengo? ¿Y qué hizo que esta criatura no pudiera disfrutar ni siquiera de 2 años de vida? Yo tengo una respuesta, porque vos se lo impediste. Y se lo impediste causándole la muerte. Digamos, entre dejar que se muera de hambre y causarle la eutanasia, hay una tercera salida, que es la salida médica. Y la salida médica es darle contención y dejar que el proceso de la vida concluya por sí mismo. Cada 2 días yo hablaba con las médicas que nos daban el parte al mediodía. ¿Qué calidad de vida va a tener mi hija? Claro. La respuesta siempre fue un largo silencio. ¿Qué calidad de vida va a tener el hermano de mi hija? Nosotros no nos preocupa, porque somos los papás y la queremos siempre, en todo momento, como toda persona que quiere. Sí, pero igual te puedo asegurar que se te va la vida a vos en eso, ¿eh? Sí. Y todo era en silencio. Por eso nos agarraban en un costadito y nos decían, sí, mirá, si le tiene un paro, yo y 5 más de la neo no la vamos a reanimar. Pero el resto no te sé decir. Estos casos son de personas, o digamos, de seres vivos, humanos, que no tuvieron su vida y que no la tendrán. Y que ya sabemos 100%, se supone, que no la tendrán. En ese caso no había ningún ser allí humano que hubiese tenido su vida. Una cosa es tener la vida y otra cosa es ser una vida. Yo diría que esta distinción entre ser una vida y tener una vida es muy importante aquí. De alguna manera la eutanasia es exaltada como una opción por la libertad, por la autonomía. Y en el caso de los menores claramente es donde no hay autonomía, porque lo están decidiendo los padres sobre lo que se considera lo mejor. No sería el caso del bebé de 18 meses donde no habría posibilidades de tener una vida plena. Es que en un caso normal tampoco tiene sentido la vida. En ese caso, ahí está, no hablamos, porque una cosa es el sufrimiento y otra cosa es el dolor. Existen terapias del dolor que pueden contener ese dolor sin ser causal de la muerte. Me parece que los cuidados paliativos ofrecen una contención final al paciente, siempre y cuando, ahí sí coincido contigo, que se respeten los deseos del paciente. Cada uno tiene que asumir su rol. Vos hacés, nos decías desde hace muchos años, la asistencia médica de los suicidas, de la eutanasia en Colombia. Bueno, yo entiendo que vos defiendas esa postura, pero permitime no compartir. Claro, exacto, exacto. Hemos llegado al punto. Porque fíjate, he hecho más de 300 eutanasias activas y eso me da un absoluto contacto con el alma de ese paciente que no quiere continuar viviendo
Y eso, desafortunadamente, ninguno de ustedes puede decir que tenga la experiencia mía. Con el alma de pacientes terminales, eso no es patrimonio exclusivo mío, pero no me digas que no, porque yo he asistido también muchísimos casos de enfermos terminales. Claro. En mi condición de sacerdote, asistiéndolo sacramentalmente, personalmente, sosteniendo. También, no solo, también. Sí. A veces simplemente tomándolo de la mano, a veces consolándolo a él, ayudándolo a entender su situación. Es un paso muy importante. La muerte es el paso, o sea, quienes creen en la trascendencia, quienes creen que el mundo no se agota solamente acá, es un paso gravísimo. Entonces, digamos, hay que darle contención a la persona. Pero eso es para el que cree en la trascendencia de la vida con el alma. Yo creo que una vez... Pero vos citabas el alma recién. Como una forma de hablar. ¿Por qué? Porque creo realmente que en el momento en que cesan todas las actividades metabólicas del cerebro, se acabó mi ser. No creo en reencarnaciones. No creo en el cielo, menos en el purgatorio, ¿cierto? Y no creo que a ninguno de nosotros tenga alguna constancia de que alguien que le precedió en morir haya venido a decirle que lo está disfrutando. Que lo está disfrutando. Llegado a los 17 años, a Melina le apareció un cáncer en la espalda. Ahí Melina decidió hacer sus directivas de voluntades anticipadas en vida. No quería que le hicieran traqueostomía, que la dejaran ligada a un respirador artificial en estado agónico y quería dejar sentado, que tuviera validez, que la iban a tratar con tratamientos para paliar el sufrimiento y el dolor y no para prolongar en una agonía. Esa obstinación casi ancestral por parte de los médicos, que ahora se está abandonando de todas maneras, ¿no tiene que ver también con el código hipocrático que formó a toda la profesión médica? Ese código hipocrático cuyo uno de los principios fundamentales era primum non nocere, primero no dañar. Entonces la pregunta sería, ¿en qué medida son conciliables estas prácticas, ya sea el rechazo de tratamiento, la eutanasia o el suicidio asistido, con este primero no dañar? O sea, ¿cómo se podría resolver eso? Los médicos, siempre que damos una quimioterapia, estamos dando un veneno que va a afectar a muchas células vivas sanas y también va a afectar las células cancerosas. Entonces, esto tiene muchísimas posibilidades. Ahora, lo que yo pretendo también entender de lo que dijo Hipócrates es que nunca daría un veneno posiblemente a una persona joven, sobre todo porque esa persona joven podía pedírselo porque no quisiera continuar adelante con su vida. La interpretación del suicida joven, del suicida enfermo terminal, es una interpretación absolutamente suya del juramento hipocrático, porque si nos atenemos a la letra del juramento y las adaptaciones de Ginebra, lo que dice es otra cosa totalmente distinta. Dice, me negaré a administrar veneno alguno por más que la misma persona me lo solicite. Entonces, no es el caso de esta especulación. O sea, el juramento hipocrático rechaza dar veneno por más que la persona lo pida para sí misma. Esto es lo primero que me parece aclarar. Lo segundo es, una cosa es prolongar artificialmente una vida en su etapa terminal y otra cosa es inducirle la muerte. Son dos situaciones distintas. Una cosa es dejar que el proceso continúe, otra cosa es causar, ser uno causa eficaz de la muerte del otro. Me parece que no entiendo cómo puede ser beneficioso para la persona causarle la muerte. No es terapéutico causar la muerte. Pero fíjate, eso hace una gran diferencia entre lo que es la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. O sea, yo no veo ninguna objeción para ejercer eutanasia activa porque a pesar de que el médico esté ejerciendo su voluntad de aplicar unos medicamentos que causan la muerte, no lo está haciendo por su propia voluntad intentando hacerle daño al paciente. Está siguiendo la petición del paciente. Pacientes que tienen consentimientos informados de no buscar resucitación, de no aplicación de sondas nasogástricas, de no hacer maniobras de resucitación artificial,
Eso llega el paciente a la clínica y los médicos no lo obedecen. Entonces, para mí, la reflexión como médico es que los médicos nos falta todavía un largo camino para entender que la vida es finita y que no somos inmortales. No somos inmortales. Exculpar al que es la causa eficiente de la muerte, simplemente porque el otro me lo recomendó. Si a mí viene un chico de 18 años que se peleó con la novia y me dice, mire, yo no me da fuerza, me dispara usted, yo no quedo expulsado porque le disparo, porque él no tiene fuerzas para suicidarse. Hablo de enfermos terminales. Claro, digo, cada uno tiene responsabilidad de sus actos, libres y conscientes. Si el médico es libre y consciente, tiene su responsabilidad ética. Como sociedad poco nos desentendemos de ese hacernos cargo del otro. En el mundo, cuando uno ve la experiencia comparada, tiene el caso más dramático del momento, que es Holanda-Bélgica. Holanda-Bélgica tiene una ley que comenzó con los casos de agonía, pero que prontamente lo que se conoce como la pendiente resbaladiza fue llevando a que se aplique la eutanasia a los menores, a que se aplique la eutanasia. El último caso que tuvo trascendencia pública fue una persona con autismo, una persona después hubo otro caso de depresión. Y claro, de ahí a considerar que cualquier persona puede suicidarse en cualquier momento hay un paso, ¿no? Puede suicidarse en cualquier momento, hay un paso, ¿no? Un paso. Bueno, mi nombre es Sofía, soy la hermana de Laila. Laila nació una nena normal, fue al jardín, fue al colegio, tuvo amigos. Y a los 8 años le detonó una enfermedad neurometabólica y empezó a empeorar. Y no sé en qué momento, pero Laila dejó de ser Laila, digamos. En algún momento Laila dejó de jugar, Laila dejó de hablar, dejó de caminar, dejó de controlar esfínteres, dejó de ser quien era. Eso de tu hermano. Y en un año, Laila se apagó completamente. Lo que los médicos nos decían era, es como un bebé. Tiene registro pero no tiene conciencia, ¿no? Como un bebé recién nacido. El tema es que Laila, su cuerpo seguía creciendo. Terminó siendo el cuerpo de una preadolescente. De todo lo que podría ser. Pero con pañales, con un botón gástrico. El pronóstico de los médicos era puede vivir así 40 años. Claro. Como puede morirse mañana. Es sin pronóstico. Nos dijeron lo mismo a nosotros. Claro. Los últimos 6 meses, Laila estuvo en un hogar de la obra de Don Orione, no estuvo en casa. Nos llamaron un día del hogar, que había entrado en crisis cardiorrespiratoria por su sedentarismo, que es lo que suele pasar en estos casos. Pasaron las horas y Laila recuperó capacidad respiratoria. Pero los médicos nos dijeron, bueno, ella puede volver a entrar en crisis. Le puede volver a pasar esto. ¿Qué hacemos? Claro. Nos dieron la opción de elegir. Y me acuerdo que ese día yo tomé un café enfrente del hospital con un amigo y le dije, esta es la última. Yo lo sabía. Y no me olvido nunca la charla con mi viejo en la guardia del hospital, de terapia intensiva. Y fue, no la toquen más. Sí, basta de tortura. Déjenla tranquila. Déjenla tranquila, ya Déjenla está. tranquila. Dicho y hecho, mi hermana entró en crisis, tuvo un paro cardiorrespiratorio nuevamente y no la volvimos a conectar. Lo esperó mi papá y se fue con mi papá y con mi mamá al lado, como llegó. Otro caso me habla de una mujer de 49 años. Esta paciente, cuando la fui a visitar, hacía 9 años había perdido los 2 riñones y llevaba 9 años asistiendo a su diálisis para poder mantener su vida. Había perdido su vista hacía 15 días. Y me dice, doctor, hasta el momento yo podía ir sola a que me hicieran mi diálisis. Ahora que estoy ciega, siempre tengo que depender de un alma caritativa que me acompañe a hacer mi diálisis. Pero lo más terrible, doctor, es que dentro de 21 días me amputan ambos pies. ¿Cómo voy a hacer yo para dirigirme a mi sitio de diálisis? Le dije, tienes toda la razón. No, me dijo ella, no puedo obligar a mis hijos que dejen de atender sus obligaciones por venir a llevarme a la clínica. Yo suelo ser muy puntual porque siempre quiero que el paciente evite la angustia de pensar que yo no voy a llegar a ayudarlo.
Entonces acordamos un día, un viernes a las 9 de la noche. Llegué faltando 5 minutos para las 9 y ella me dice, doctor, tan puntual usted, pero le voy a rogar, me disculpe un momento, estoy esperando a una amiga mía que me viene a acompañar. Le dije, claro que sí, siéntese en la sala, doctor, le vamos a servir un café. Tocó la puerta, entró su amiga y las dos se encerraron en su habitación. Al cabo de unos 10 minutos abren de nuevo la puerta y gran sorpresa la mía. La amiga que llegó vino, maquilló a su amiga, a la que iba a fallecer, le puso los 2 únicos aretes de oro que ella tenía y la vistió con su mejor pijama. Y me dice, doctor, así es como quiero despedir mi vida, con lo mejor que tengo. Me puse a llorar y no puedo evitar recordarlo y que me cause esta emoción. Que una persona piense que para el momento final de su vida espera que su mejor amiga venga, la acompañe, la ayude a maquillar, le ponga sus mejores ropas y me diga, así es como quiero dejar mi vida. Me dijo con claridad, la eutanasia honra su propia vida. Me tuve que esperar como un cuarto de hora porque no era capaz ni de encontrarle la vena. Al fin le encontré su vena y pude hacer su eutanasia y siempre quedé pensando que esa decisión, que fue absolutamente serena, orgullosa casi, de una paciente, me dijo que el final de la vida, por una eutanasia activa como esta, honraba la vida que ella había tenido. Una especie de celebración de la vida, ¿no? Hizo una celebración de su vida con su propia eutanasia. Yo creo que en esto tratamos por qué lo filosófico, lo jurídico, por qué lo antropológico, lo psicológico, porque tratamos de evitar el emotivismo. La emoción es importante, pero la emoción tiñe la inteligencia. La pasión tiñe la inteligencia y nos hace percibir cosas que no son, los celos, la envidia, la desesperación, la angustia. Hace falta en la vida del hombre porque le dan sabor a la vida humana. Pero si yo vuelco el salero entero, ya no siento gusto a nada porque todo es sal. En el momento de la pasión, en el momento de la emoción violenta, yo tengo que tratar de objetivizar con la razón la decisión. Porque estamos hablando de momentos muy graves. Nadie quiere morir, es decir, la gente quiere vivir, pero no quiere sufrir. Claro. Ese es el gran dilema. Creo que ahí es donde aparece precisamente el nudo de la cuestión. Ahora, una pregunta, doctor. ¿La sedación podría ser asimilable a la eutanasia? ¿Es un tipo de acto eutanásico para usted? Yo no admito que la sedación se utilice porque muchas veces en reuniones que he tenido con los paliativistas en Colombia, ellos muy tranquilamente dicen, no, eso en algún momento le damos una sobredosis de morfina y el paciente muere. ¿Dónde está el respeto por la libertad de un paciente respecto de su propia vida cuando son los médicos paliativistas quienes deciden aumentarle la dosis de morfina para que fallezca? Por Dios. De todas maneras, creo que otro punto de vista a introducir es el punto de vista del Estado o el ordenamiento legal en esta materia, ¿no? Que no puede estar en función de todas las creencias. Es obvio que en la multiplicidad de creencias, ahí tenemos una diversidad sana, digamos, de la pluralidad de la vida, que no puede ser interferida o, digamos, uniformada por la ley. Entonces, o por la religión. No, menos por la religión, obviamente. La ley, en este caso, en el contexto social, está por encima de la religión. Claro, en este caso nos llevan a una cuestión metafísica o existencial de cómo nos relacionamos con nuestra finitud, con nuestra condición mortal. Eso es algo muy gordo, digamos, para enfrentar rápidamente. Pero ¿qué puede hacer la ley o el ordenamiento jurídico de una nación para, de alguna manera, aliviar qué? Aliviar la responsabilidad del medio, de los profesionales de la salud, aliviar también la situación de la familia que está acompañando a la persona que está en agonía y al propio, por supuesto, paciente que está en esa situación. Es decir, la ley tiene que ser lo más benevolente posible para que se resuelva de la manera menos conflictiva y menos dolorosa posible esa situación que es límite. Es decir, nadie quiere morir probablemente, este es el punto de partida,
pero nadie puede evitarlo en situaciones en donde no tenemos las herramientas, ¿no? Yo no había ido al sanatorio ese día por algún motivo y vengo acá a casa y me encuentro con que afuera estaba el médico, había unas cuantas personas. Me agarró un dolor en el pecho, ¿no? Entonces me dijeron que había muerto. Al principio es una cortina pesada que cae frente a vos y crees que no vas a tener salida, ¿no es cierto? Porque la pérdida de un hijo es algo durísimo de tolerar. Durísimo de tolerar. Pero de pronto, de alguna manera se van abriendo agujeritos en esa ventana cerrada y oscura que se te cayó, ¿no es cierto? Y te vas dando cuenta que son cosas de la vida y hay que pasarlas. Y si es posible no hay que ponerse mala, ni furiosa, ni rebelarse contra Dios, contra los espíritus, contra quien nos ha creado, con todas esas cosas que tenemos a veces en la cabeza, sino que pensar que ¿por qué no? ¿Por qué no me tocó a mí si le ha tocado a tanta gente? Entonces, eso te baja un poco los niveles de angustia o de ansiedad, como diciendo, bueno, me tocó a mí también, me tocó a mí también. Yo creo que la muerte es digna cuando uno no tiene cargos de conciencia, es decir, cuando uno ha hecho por el otro todo lo que ha podido, del ser querido, ¿no es cierto? Y es digna cuando sabe que ha estado cuidado, que ha estado bien cuidado y al mismo tiempo vigilado por nosotros, ¿no? Así que de eso hay tranquilidad de conciencia, ¿no es cierto? No hay reproches para hacerse o para hacer. En el caso de Argentina, la ley de derecho al paciente modificada en el año 2012 por la ley llamada muerte digna dejó en claro que no se iban a aceptar las prácticas eutanásicas, o sea, eso lo excluyó. El debate se da en torno a qué se entiende por eutanasia, si solo la activa o la pasiva. Bueno, yo tengo una posición que diría que entre las dos, es muy discutible. Que a su vez es discutible el concepto de pasiva. Sí. Después admite que se renuncia a los tratamientos que sean desproporcionados a las perspectivas de mejoría y admite también que se reduce a la alimentación y hidratación y se incorporan los cuidados paliativos. El punto crítico de esa ley, entonces en general el tema se dio con la alimentación y la hidratación como cuidados ordinarios que no deberían en principio renunciarse. Bueno, igualmente hidratación y nutrición no hay que asimilarlo a beber y a comer, ¿no? Porque son tratamientos médicos. Esa también es otra cuestión que habría que señalar, ¿no? Hay un principio clásico de la bioética que es el principio del doble efecto, ¿no? Por el principio del doble efecto, uno busca una acción buena, pero se desprende en el mismo acto, se desprende una acción indeseada mala. Este es el caso, por ejemplo. Ahora, una cosa es que yo lo haga con una intención buscando el fin bueno, otra cosa es que lo que esté buscando es el fin de la vida del paciente. A pesar de que los efectos son los mismos. Hay una cosa que creo que no se ha tenido en cuenta y que para mí es supremamente importante, y es la medida en que se detiene la conciencia del paciente para que pueda ser él el que determine hasta dónde se somete a la sedación. Porque muchas veces terminamos llegando al final de la vida del paciente, que es lo que tú dices que no estamos buscando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le hemos dado tanto el aumento de su dosis que hemos lesionado su capacidad personal de decidir sobre su propia situación. Decidir sobre su propia situación. Laila fue lo que fue hasta los 8 años. Después de ahí, ya no era Laila. Era una persona que sufría. Sí. Y nosotros sufríamos alrededor. Entonces fue tan natural la decisión de no volver a conectarla y de dejarla ir tranquila y acompañarla en esa partida. Lo antinatural hubiera sido querer que ese cuerpo siguiera... Forzarlo para que siga adelante, no tiene sentido. Y uno siente un alivio por un lado porque sabes que no va más. Y por otro lado es mucha culpa porque es nuestra hija.
¿Y ese día cómo fue el día en que desconectaron a Lourdes al final? Cuando se murió le dije a la doctora, porque eso era también algo que yo quería, sacarle los tubos. Cerré los ojos y dije, sacale todo, sacale todo. Y pude ver a mi bebé hermosa y me pude despedir. Era una agonía, fue una agonía de 50 días. Morir con ella fue, y salir a la vida de nuevo. Mis viejos tienen un cartelito que dice, nada que nos pueda pasar está fuera de la vida, ¿no? Nada de lo que nos pueda pasar está fuera de la vida, incluso la muerte. Y por último, ¿no? Para redondear, cada uno de ustedes personalmente, ¿qué querría para el final de esos días? Yo personalmente quisiera que no caer en excesos. O sea, llegado el momento de la etapa terminal de mi vida, que no se intervenga. Y, digamos, que no se intervenga desproporcionadamente. Quiero que la muerte llegue suavemente, asumiendo ya prepararse para el fin, ¿no? Bueno, yo querría que se respete mi voluntad mientras pueda ejercerla y expresarla, digamos, a rajatabla, ¿no? Y si esa voluntad en el momento en el que esté en esa situación, si esa voluntad me lleva, digamos, a elegir la eutanasia, lo único que querría es que fuera el doctor Quintana y que llegue tarde. Yo soy una persona creyente y me viene a la mente un salmo que rezamos todas las noches, no todas las noches, pero en la oración de la noche, que se llama Las Completas, y dice, en paz me acuesto y enseguida duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. O sea, esa paz de la conciencia en paz, la conciencia en Dios y que Dios disponga, bueno, y con esa confianza en que, bueno, la esperanza de la resurrección. Les quiero contar un caso. Mi hija menor tiene 21 años, es estudiante de Derecho, y un día me decía, papi, pero ¿qué haremos el día que tú decidas tu eutanasia? Le dije, mi amor, fíjate que te voy a decir tan solo dos cosas. El día que yo decida mi eutanasia, espero que tan solo respetes mi derecho a mi pudor. No te voy a permitir cambiarme un pañal. Déjame cuando esto llegue y yo pierda mi dignidad y mi autonomía, déjame ir. Y tengo elegido para escuchar antes de irme el segundo movimiento de la Séptima Sinfonía de Beethoven, escucharlo completo antes de que se... Muy curioso, yo no me puedo aplicar mi propia eutanasia, porque si yo me aplico el anestésico, no me puedo aplicar después el despolarizante cardíaco que detiene mi corazón. Pero ya tengo entrenada a una persona que con gusto, no con gusto quizá, pero sí con solidaridad haría mi eutanasia. Claro que en mi familia solemos morir del corazón y espero que un día un infarto me lleve muy rápidamente y de pronto sin sufrirlo mucho. Sí, yo creo que lo importante es que uno tiene que comprender que la muerte no es lo otro de la vida, sino que es parte de la vida. ¿Y usted? ¿Yo? Ojalá pueda tener el derecho a decir, bueno, hasta acá que viví lo que viví y gracias a la vida. Yo diría que es bien importante que consideremos la muerte tan parte de la vida que no permitamos que la muerte nuble la felicidad que tuvimos viviendo. Con un plus. Y es que la vida no se mide solo en este tiempo. La felicidad no es solo para los creyentes, repito, hago esa salvedad. No solamente este tiempo, sino también un tiempo sin tiempo, que es la eternidad. Ojalá así sea. Buena pregunta.
La persona que más quiero en mi vida. Qué difícil. No lo puedo decir. No sé. Después de mí. Mi hijo. Mi señora. Mi mamá. Sí, lo hice. Totalmente. Obvio. Sí, desde ya. Sí. Todos los días, sí. Sí, totalmente. Sí. Sí, sí. No. Hasta el último día. Uy, no lo había pensado. Me dolería mucho, pero lo seguiría haciendo. Vería la forma, pero no me alejaría. Estaría siempre muy cerca. Si fuese todos los días, no. Sí. Y aún más también. Si me entero que no se va a despertar, no sé qué haría. La verdad, no tengo idea. Que ahí me planteas una duda. No. Cuidando, sí. Uno siempre tiene esperanza de que despierte. Lo seguiría cuidando, pero conociéndolo trataría de hacer algo para que eso se termine. Sí, la cuidaría, hasta que, bueno, sea el destino de que no tenga que vivir más. Que me cuiden. No quiero hacer ese tipo de vida, no quiero. O sea, preferiría morirme. Supongo que pediría que no extiendan el sufrimiento. Que preservaran mi vida y que me cuiden. Que me maten. Que esperen. Que me sostengan en el camino. Sí, que me dejaran ir. La muerte es parte de la vida.